Estamos hablando antes de comenzar esta reunión sobre los números de personas que han sido infectados por esta enfermedad, este coronavirus que está creciendo rápidamente. Es ahora como 300,000 personas, algo encima de eso, y está creciendo exponencialmente. Y al mismo tiempo el número de los muertos es 13,000, algo encima de eso, y también este está tristemente creciendo. Y el efecto en el mundo, lo más importante, claro, son estas almas. También está teniendo su efecto en la economía. Estamos de unos estimados que he visto, conservativos, creo, más que 2 millones de personas en los Estados Unidos este mes van a perder su trabajo. Yo sé que el trabajo de muchos de nosotros ha sido afectado o perdido en esos tiempos y no sabemos por cuánto tiempo estará así. No comparto todo eso para que perdamos la esperanza, más lo revés. Hablamos de esas cosas difíciles porque no es solamente las noticias hablando. El punto es que Dios está hablando. Dios está hablando al mundo. Y lo que Él está llamándonos a hacer es arrepentirnos. Arrepentirnos del pecado y volvernos a Él como la humanidad. Y no solamente el mundo perdido, pero los cristianos también. Él tiene un mensaje por su pueblo y por nosotros también. Creo que uno de sus mensajes por nosotros es que necesitamos arrepentirnos también. Dios está hablando. Cuando pensamos en las plagas o las pestilencias, estas son las palabras bíblicas que Dios usa para referirse a lo que estamos experimentando como la raza humana ahora. Vemos que Dios hace eso para llamarnos a arrepentimiento. Y, por ejemplo, cuando pensamos en el Éxodo, en los 10 plagas, el efecto puede ser de dos lados. Por un lado, su efecto puede ser juicio. El efecto puede ser por los que rechazan al Señor y rechazan el arrepentimiento. Ellos experimentan una forma del día del Señor, experimentan juicio de Dios. Por otros, por su pueblo, quienes escuchan su voz, quienes se dan cuenta que el Señor está llamándonos a arrepentirnos de nuestro pecado, el efecto de cosas de que estamos pasando es más como disciplina. Hebreos 12 dice que un buen padre, quien ama a sus hijos, disciplina a sus hijos. Y Dios está disciplinándonos ahora. No soy Dios y no puedo comprender las multitudes de razones por lo que Él está haciendo. Pero el punto que quiero ver de nuestro pasaje hoy, de la profecía de Joel, es que Dios tiene una palabra por nosotros, cristianos. Él está dándonos una pausa en nuestros horarios normales. Él está tal vez poniendo una pausa en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Él está llamándonos de reconsiderar nuestros pasos, reconsiderar a dónde estamos en nuestro caminar con el Señor y llamándonos de arrepentir de áreas de pecado en nuestras vidas y tomar eso no solamente por una razón de ser, no sé, esperando por el día en que este termina, aunque debemos orar que Dios tiene misericordia, pero debemos usar esa oportunidad que Dios nos ha dado para escuchar su voz a nosotros, llamándonos que cada persona, cada uno de nosotros, tiene áreas en nuestras vidas en que necesitamos arrepentirnos. Y este es el mensaje de la profecía de Joel. No vamos a estudiarlo profundamente, solamente ver su mensaje central y verlo en 3 puntos. Como puede ver aquí en esta ilustración, es como la nación de Judá estaba manejando
y manejando en la dirección equivocada, manejando en la dirección del pecado, en la dirección que Dios ha llamado de ir en la otra dirección. Y para darle advertencia, para disciplinarle, Dios envió plagas en capítulo 1, versículo 1, hasta capítulo 2, versículo 11. Y el primer sección es una lamentación sobre el sufrimiento que ellos estaban experimentando, muy similar a lo que estamos sufriendo como el pueblo de Dios ahora. El segundo sección, y en verdad el corazón del mensaje, es cómo puede cambiar esta situación. No es por luchar contra sus enemigos, no es por su poder, es por su humildad, arrepintiendo. Es por tener corazones rotos delante del Señor, buscando su misericordia, odiando el pecado, buscando su rostro. Y cuando la nación hace eso, el tercer punto es que Dios promete bendición en su misericordia. Promete regresar lo que Él tomó en la plaga. Y más que eso, Él promete enviar su Espíritu Santo para llenar su pueblo y bendecir su pueblo. Pero por los que rechazan su palabra, los que quedan en su pecado, serán juzgados. Y esta es la advertencia al fin de la profecía. Entonces, vamos a ver esos tres puntos. El juicio de Dios, y es a dónde creo que estamos ahora. El segundo punto, lo que necesitamos hacer como la iglesia de Cristo, arrepentirnos y también llamar las naciones a su arrepentimiento. Y la promesa es que días de bendición regresarán de Dios, días llenos de su Espíritu. Entonces, por favor, si no han abierto sus Biblias, buscan Joel capítulo 1, y no vamos a leer todo, claro, pero quiero leer unos versículos que nos dan un resumen de esta primera sección sobre el juicio. Leemos en Joel 1:1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. No sabemos mucho de Joel, pero su nombre significa Jehová es Dios. Y especialmente en tiempos así, este es lo que necesitamos recordar, que Jehová es Dios. Él es nuestro Dios y no nosotros. Confiamos en Él, regresamos a Él. La verdad central del universo, Jehová es Dios, significa el nombre Joel. No sabemos mucho de la audiencia de esta profecía, más que probablemente fue la nación de Judá en el sur. Sabemos eso por muchas referencias a Jerusalén y al templo, que vamos a ver en esta profecía corta. Y por esa razón también no sabemos exactamente a qué tiempo, a qué punto en la historia de Judá este fue escrito, pero por referencias al templo, tenía que estar en un tiempo que el templo estaba en existencia. Entonces, probablemente antes de la destrucción del templo de Babilonia, en el año 586, pero podía ser también después del exilio en los tiempos de Esdras y Nehemías, cuando fue reconstruido. De verdad, por nuestro punto, no es muy significante cuándo fue escrito. El punto es la situación en que el pueblo de Dios estaban viviendo en ese tiempo. Estaban viviendo en tiempos de juicio, en tiempos horrendos. Si había las noticias como CNN, como hay, ahora es lleno la página con malas noticias, malas noticias, malas noticias. Pero nuestros días no eran nada en comparación por lo que Judá estaba experimentando. Y en capítulo 1, vemos muchas plagas paralelos a las plagas que experimentaba la nación de los egipcios en la historia del Éxodo. Leemos en versículo 4 de capítulo 1, lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. No sé si ustedes están experimentando algo en que los insectos han venido a un área en que ha vivido, pero es horrendo. He tenido algo, no tan horrendo como eso, pero cuando estaba viviendo en Wyoming, había un similar a las langostas
no sé cómo dicen, los grasshoppers vinieron y eran horrendos, eran en todos lugares y se comieron mucho de la vegetación. Este fue por solamente un día y parece que este fue por mucho tiempo. Eran comiendo todo el fruto, todos los vegetales, toda la comida. Era como en nuestros días pasando por la tienda y puede ver que no hay nada para comprar. No hay comida ahí y su situación fue más grave porque no podían esperar una semana y regresaría. Era un tiempo de gran hambre. Dice versículo 12, la vid se seca, se marchita la higuera, también el granado, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secan. Ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Si este no fue suficiente, las langostas y el hambre, también había fuego. Versículo 19. A ti clamo, Jehová, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Aún las bestias del campo braman por ti, porque se han secado los arroyos de agua y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Y con todas esas plagas, podemos decir naturales, aunque claro, vinieron del Señor según sus advertencias en Deuteronomio, que si el pueblo le rechazaron como Dios, él iba a disciplinarles con plagas así. Dios envió otra plaga, y esta plaga fue un ejército del norte. No sabemos si este fue el ejército de Babilonia, otros no sabemos, pero el punto otra vez, como vamos a ver, fue que fue un tiempo de mucho miedo por el pueblo de Dios. Capítulo 2, versículo 6 dice, ante él tiemblan los pueblos, palidecen todos los rostros, como valientes corren, como soldados escalan la muralla. Cada uno marcha por su camino, no se desvían de sus sendas, no se aprietan uno contra otro, cada cual marcha por su calzada. Y cuando irrumpen por las defensas, no rompen las filas, se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su resplandor. Nota cómo parece como el fin del mundo, con este ejército temeroso viniendo para matar a los ciudadanos de Judá. Pero nota la identidad que dice Joel de este ejército, versículo 11. Jehová da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día de Jehová, y quién podrá soportarlo. El punto es que estas plagas no eran plagas naturales. Este ejército, aunque fue humanamente hablando, guiado por un rey humano, el general encima de este ejército y en control de todas esas plagas es el Dios Todopoderoso, es el Dios soberano y Él está guiando todas esas plagas para disciplinar su pueblo, como vamos a ver, para llamarles a arrepentimiento y para prepararles por lo que dice el versículo 11 es el día del Señor o el día de Jehová. Esta frase, el día de Jehová, es una frase que encontramos especialmente en los profetas y cuando llegamos a libros como Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Y cuando pensamos en el día del Señor, su cumplimiento final es el último día. Es el día cuando Jesús vendrá al mundo y Él juzgará a pecadores, juzgará a las naciones y poner todo derecho. Ese es un día que dice Joel, ¿quién podrá soportarlo? Es un día horrendo y terrible, un día de juicio. Y nuestro Dios, como vamos a ver, es un Dios de misericordia.
Y por eso, aunque ese día vendrá como ladrón, Él en su gracia da advertencia. Él da sombras de ese día en la historia de la raza humana para prepararnos por ese gran día del Señor. Hay días que nos preparan y nos recuerdan que no estamos en control, que está Dios guiando la historia. Es ante Dios que vamos a tener que dar cuenta. Y este Dios es santo, poderoso. Y por esa razón, Él manda plagas a la humanidad y manda plagas a su pueblo para despertarnos de nuestro dormido espiritual. Y nos causa de abrir los ojos a la realidad invisible del mano poderoso de Dios en control de todas las cosas y antes de quien vamos a un día darnos cuenta. Entonces, 5 veces en este libro, él se refiere al día del Señor. Y este día en Joel no es el último día porque eran cumplidos en los tiempos del profeta. Pero el punto es que estas eran sombras preparando por el último día. Y mi punto es eso. No sé si lo que Dios está haciendo ahora está preparándonos por el día del Señor que ha de venir en el próximo semana o el próximo mes o el próximo año. No soy profeta. Yo no sé cuándo vendrá este último día del Señor. Pero lo que sabemos es que el día se acerca. Es más cerca ahora que fue cuando creímos por primera vez. Lo que sabemos por los que no creen en Cristo, si mueran ahora, este es su día del Señor. Es apuntado por el hombre morir una sola vez y después viene el juicio. Y por nosotros, este debe causarnos de considerar tan corto es nuestro tiempo aquí, tan serio es la santidad de Dios, debe causarnos de temblar y debe causarnos de arrepentir. Y este es el punto del segundo y centro pasaje de Joel. Joel 2, 12 a 17 es el acción, es la respuesta que Dios desea de la humanidad, que Dios desea de su pueblo especialmente, en la luz de la demostración de su santidad y juicio en ese tiempo de plaga. Su deseo es arrepentimiento. Leemos Joel 2, 12 y 13. Aún ahora declara, Joel 2, 12, 13. Aún ahora declara Jehová, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora a Jehová vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, se arrepiente de infligir el mal. Su mensaje es eso, lo que necesitan hacer, y es volver a Dios. Y la palabra que usamos por esta acción de volver a Dios es la palabra arrepentimiento, para tratar de ser claro de su significancia bíblica. El arrepentimiento es una cambia de mente y una cambia de corazón que resulta en una cambia de vida. Otra vez, el arrepentimiento es un cambio de mente y un cambio de corazón que resulta en una cambia de la dirección de nuestra vida. Somos llamados a andar en la dirección de Dios, a andar con Dios. Pero tristemente todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Hemos andado, hemos manejado en la dirección opuesta de lo que Dios está llamándonos. La inclinación de nuestra carne y de nuestros corazones endurecidos contra el Señor es tener nuestro reino y correr del reino de Dios en nuestra vida. Pero el arrepentimiento es poner pausa en la dirección de nuestra vida, doblar nuestro rostro a Dios, volver a Dios, poner nuestras mentes y corazones en su dirección y pedirle, oh Señor, perdóname, porque he pecado en contra de ti, he rechazado tu palabra,
tú tienes la razón, no yo. Perdóname. Y segundo, ayúdame de andar contigo en la dirección de tu vida. Es una cambia de la dirección de la vida que resulta por un cambio de mente y corazón. Y él describe qué tipo de arrepentimiento desea Dios. Porque hay muchos que dicen que han arrepentido de su pecado, pero no están demostrando el fruto verdadero de arrepentimiento. Quiero dar una clarificación aquí. Por todos nosotros estamos creyentes en Cristo, es decir, hemos arrepentido de nuestro pecado y queremos seguir a Cristo. Pero la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Es necesario no solamente arrepentirnos una sola vez, pero el impulso de la carne, el impulso del mundo en que vivimos es regresar en la dirección de la carne y no del Señor. Y por eso es necesario diariamente y cada hora de arrepentirnos de nuestro pecado y regresar vez tras vez a Cristo. Y lo que Dios está haciendo con esta plaga es un despertador a nosotros espiritualmente de ver áreas de pecado en nuestras vidas y arrepentir de esas cosas buscando su rostro. Entonces, unas descripciones del tipo de arrepentimiento verdadero que Dios desea. Primero, es un arrepentimiento con urgencia. Dice versículo 12, aún ahora declara Jehová, volved a mí de todo corazón. Otra vez, versículo 13, volved ahora a Jehová vuestro Dios. Según el Señor, no hay tiempo para esperar, porque no sabemos cuándo vendrá el día del Señor. Queremos estar preparados, no queremos ser los que están lejos del Señor en ese día. Queremos estar caminando con el Señor en ese día. Y también es urgente en nuestra situación, porque especialmente urgente por nosotros, porque Dios tiene una obra por nosotros hacer. Tiene una oportunidad por nosotros ir y predicar a otros, compartir la esperanza que tenemos en Cristo. Pero la verdad es que hemos puesto otras cosas como prioridades en nuestra vida encima del Señor. Hablando por mí, por mi familia, ha sentido extraño perder cosas que hemos tenido como prioridades, pero es bueno este tipo de ayuno en nuestro horario que Dios está dándonos, de poner una pausa en los deportes, en otras cosas que son buenos, pero no son las cosas mejores de la vida. Y tener más tiempo como familia, tener más tiempo para estar en la palabra, tener más tiempo para orar juntos. Y Dios quiere en esos tiempos que aprovechamos esos tiempos como familia, como soldados de Cristo, primeramente poner los ojos interiormente en nosotros, examinar por el Espíritu nuestros corazones en la luz de la palabra de Dios y arrepentirnos verdaderamente de áreas de ídolos en nuestros corazones. Y no esperar por esta tormenta de pasarnos, pero usar esa oportunidad con urgencia de arrepentirnos. La segunda descripción que él da de este arrepentimiento es un arrepentimiento de corazón. Versículo 12, él dice otra vez, volved a mí de todo corazón. Y versículo 13, rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Hay un tipo de arrepentimiento que es solamente externo. El tipo de arrepentimiento que los fariseos eran expertos. Tenían sus lágrimas, tenían sus ayunos muy públicos para que todos pudieran verle, pero su corazón era lejos de Dios. Y lo que importa a Dios primeramente es el corazón. Es que de corazón y de todo corazón estamos arrepentidos. Este requiere tiempo en la palabra, tiempo en oración, pidiendo que Dios revela los secretos de nuestro corazón, lo pone en la mesa y cuando lo vemos no nos justificamos
pero lo confesamos a Él, tomamos responsabilidad por los pecados específicamente. Es fácil por nosotros de pensar que hemos arrepentido porque confesamos, Señor, soy un pecador. Este no es suficiente. ¿Cómo soy un pecador? ¿En qué he pecado? Específicamente, ¿cómo y cuándo? ¿Qué fue el raíz de este pecado? ¿Fue mi orgullo? ¿Fue no sé qué fue, pero lo identificamos, lo presentamos al Señor y pedimos por su perdón de todo corazón. El resultado 3 de eso debe ser un arrepentimiento con contrición, con tristeza. Dice el versículo 12, volved a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Este cambio de corazón debe producir un efecto en nuestras emociones. Debe producir un odio por el pecado, por lo que ofenda a nuestro Señor. Debe producir una tristeza por lo que hemos hecho en contra de nuestro Señor. Joel 1:8 dice, lamentate como virgen ceñida de cilicio por el esposo de su juventud. No hay un amor más fuerte que una virgen por su esposo. Y si están separados, causa una lamentación, un dolor. Y nuestro pecado nos ha separado de nuestro Dios. Y debe causarnos contrición, tristeza, lamentación. Debe causarnos de ayunar y llorar por lo que hemos hecho en contra de nuestro Dios. El cuarto punto, regresando al versículo 13, es que debemos hacer eso veando tan horrendo es nuestro pecado y también veando tan misericordioso es nuestro Dios, tan compasivo es nuestro Dios. Versículo 3 otra vez dice, rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos, volved ahora a Jehová vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Hay una tentación, y digo una tentación porque es un ataque del enemigo. ¿Quién quiere? Cuando estamos en arrepentimiento, o no en arrepentimiento, pero en tristeza por nuestro pecado, de poner nuestros ojos solamente en nosotros, solamente en nuestro pecado. Cuando tenemos que tener si podemos decirlo así, un ojo en nosotros, tan horrendo que somos, pero también tener un ojo en la cruz de Cristo. Ver tan misericordioso es Cristo y listo para perdonarlos por todos que invocan su nombre. Estas palabras citadas aquí por Joel son una citación de la proclamación de Dios de sí mismo en Éxodo 34. No sé si recordamos esa historia. Después del gran pecado de Israel, del vaca de oro, como Dios iba a mandar a Moisés y el pueblo a la tierra prometida, pero Dios no iba con ellos por su pecado. Y Moisés intercedió y oró y Dios respondió a su oración. Le dijo, sí, me voy con ustedes. Y Moisés, por su deseo más, más que todo, fue que él quería ver la gloria de Dios. Y él pidió al Señor para ver su gloria. Y Dios le dijo, no puede ver mi rostro. Nadie puede verme y vivir. Soy demasiado santo, pero puede ver mi espalda, perdón. Y por eso se puso en la roca y se cubrió. Y cuando Dios pasó enfrente de Moisés, él proclamó de sí mismo, Jehová, Jehová, misericordioso, lento a la ira. Él es justo para juzgar a los pecadores y también misericordioso para perdonar. Y citando eso, recordando eso, Joel, hablando por Dios, dice que debemos volver a Dios porque Él es compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia. Cuando vemos nuestro pecado, también debemos ver la cruz de Jesús
ver la misericordia de Dios y su Hijo quien murió en la cruz por nuestros pecados, para que Dios sería justo y fiel para justificar los que confiesan sus pecados a Él. Y finalmente, describiendo cómo debemos arrepentirnos, Él dice que debemos hacerlo como congregación. Versículo 15 hasta 17. Tocad trompeta en Sión, promulgada ayuno, convocada asamblea, reunida al pueblo, santificada asamblea, congregar los ancianos, reunir los pequeños a los niños de pecho, salga de novio de su aposento, la novia de su alcoba, entre el pórtico y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, no te entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Dios llama a su pueblo de congregarse en ayuno en frente del templo para pedir perdón del Señor. Dios indica de eso, que todos son culpables. Dice, desde el niño de pecho hasta los ancianos, todos son culpables, todos somos contaminados y debemos juntarnos, debemos ayunar y debemos pedir el perdón de Dios para que chequea su plaga contra la nación. Y también, hermanos, creo que este es algo que debemos hacer, como la iglesia cristiana y como la iglesia bíblica de McKinney. Y voy a compartir unos detalles sobre eso más al fin en los anuncios, pero necesitamos orar juntos. Necesitamos los que pueden ayunar juntos, pidiendo que Dios tiene misericordia de nosotros y de este mundo por nuestro pecado. Dos cosas finalmente en esta sección que quiero notar. En versículo 15 encontramos algo interesante. Dice que deben tocar la trompeta en Sión para convocar la asamblea. Cuando leemos el libro de Números en el Antiguo Testamento, encontramos que este fue un parte normal de la práctica del pueblo de Israel. Cuando hicieron una convocación del pueblo, una reunión de todo el pueblo delante de la tienda o la casa de Dios, tocaron la trompeta para que todos vinieron. Y en capítulo 2, versículo 1, encontramos otra trompeta. Dice, toca trompeta en Sión, sonad alarma en mi santo monte. Tiemblan todos los habitantes de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. En versículo 1, él dice, deben tocar la trompeta, deben prepararse por el día del Señor que iba a venir, para preparar el ejército por el ejército de enemigos que iban a venir. Ellos tenían que estar preparados con sus manos listos para luchar. Pero en versículo 15, él dice otra vez, tocar el trompeta en Sión. Pero lo que vienen en sus manos no son sus armas para luchar como el ejército de Dios, pero vienen ayunando, vienen con sus manos pidiendo perdón de Dios, no con armas para luchar, pero sus armas son la oración, la petición por la misericordia de Dios. Tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿en qué estamos confiando por un fin a esta plaga? Si estamos esperando por una vacuna, si estamos esperando por las ciencias de resolver todos los problemas, pues doy gracias al Señor por los creyentes y por los increyentes, quienes están obrando mucho para tratar de buscar una solución a esta plaga. Pero sabemos que al fin de cuentas, la razón por qué será chequeado es si arrepentimos y Dios en su gracia pone un fin de ese tiempo de juicio. Entonces, lo que necesitamos más que todo, aunque oramos por una vacuna, es oramos por arrepentimiento en la iglesia, en la nación, en todo el mundo. Y la razón por qué queremos un fin de esos tiempos, hermanos, no es para que podamos regresar a la vida normal, para que podamos experimentar todos los placeres que tenemos antes de estas inconveniencias que estamos experimentando ahora. Nota la razón en versículo 17. Perdona, oh Jehová, tu pueblo,
No entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Ahora hay muchas personas diciendo, Dios no existe. Muchas personas diciendo, si un Dios existe, ¿cómo podía permitir esta plaga? Nuestro deseo debe ser que Dios tiene misericordia y lo hace por la gloria de su nombre. Él lo hace para que su nombre sea santificado en su iglesia y en todo el mundo. Entonces oramos por él y por su causa. Si lo hacemos por su gracia, su promesa es bendición. Y eso es lo que vamos a ver en el resto de la profecía de Joel, capítulo 2, 18, hasta el fin de capítulo 3. Y lo vemos en 3 secciones. Primeramente, versículos 18 hasta 27, una inversión o reversión del juicio. Lo que fue perdido en la primera plaga o las plagas eran regresados del Señor. Pero lo que vamos a ver al fin es que Dios promete bendecirnos más que lo que Él tomó al principio por los que invocan su nombre. Capítulo 2, versículo 18 dice, entonces Jehová se llenará del celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Jehová responderá, dirá a su pueblo, y aquí yo os enviaré grano, mosto, aceite, os saciaré de ello. Nunca más entregaré el oprobio entre las naciones. Al ejército del norte lo alejaré de vosotros, y lo echaré a una tierra árida y desolada. Su vanguardia hacia el mar oriental, su retaguardia hacia el mar occidental. Ascenderá su hedor y subirá su fetidez, porque ha hecho terribles cosas. No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque Jehová ha hecho grandes cosas. No temáis, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera, la vid han producido en abundancia. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en Jehová vuestro Dios. Su punto en esta sección es lo que Dios, por justicia, ha tomado de su pueblo. Por las langostas, el hambriento, el fuego, Dios va a invertir esta plaga y regresar a su pueblo la abundancia que Él tomó. No porque ellos lo merecieron, pero por pura gracia. Él iba a darles esta bendición. Por este fin, en versículo 21, no temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque Jehová ha hecho grandes cosas. Otra vez, versículo 23, regocijaos y alegraos en Jehová, vuestro Dios. Lo que encontramos en este tiempo de revirtiendo las plagas es que Dios convertirá el miedo a fe, el llanto a alegría, el hambre a plenitud, la lamentación a adoración, alabando al Señor. Su juicio será convertido en su presencia para bendecir a su pueblo. Pero con todo eso podemos decir, ok, perfecto, si podemos regresar a la vida normal, seríamos contentos. Pero Dios tiene una bendición más grande, mejor que la vida anterior que teníamos antes de la plaga. Su deseo es morar con su pueblo. Su deseo es ver el poder de su espíritu obrando en medio de su pueblo. Y este es su promesa en versículos 28 hasta 32. Lea conmigo. Joel 2, 28. Sucederá que después de eso, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Hermanos, no creo que entendemos tan privilegiados son los días en que vivimos, porque
los creyentes en el Antiguo Testamento, aunque tenían el Espíritu obrando en medio de ellos, solamente ciertas personas tenían el privilegio de ser llenos del Espíritu Santo, capacitado por ciertas áreas de servicio. El hombre quien construyó, por ejemplo, el tabernáculo, o Moisés, o David, o Sansón. Estas personas, esos líderes en Israel, tenían la llenura del Espíritu Santo. Pero Moisés hizo una petición o una lamentación. En Números 11:29, él dice, Moisés le dijo, ¿tienes celo por causa mía? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Él estaba orando, esperando el día que todo el pueblo de Dios serían llenos del espíritu y capacitados para servir al Señor con más poder, con el poder de Dios viviendo en ellos. Y lo que leemos aquí en Joel 2, 28, 29, es que en los tiempos del nuevo pacto, Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne, hombres y mujeres, ancianos, hasta niños. Él iba a llenar su pueblo con su espíritu para servirle. Y cuando leemos Hechos 2 y lo que ocurrió en el día de Pentecostés, leemos que este fue cumplido. Recuerda que los discípulos eran en el aposento alto, orando cuando vino la sonida como un viento fuerte pasando por su cuarto. Y lenguas como de fuego descendió sobre ellos y comenzaron de hablar en otros idiomas, proclamando las cosas maravillosas del Señor. Y había multitudes alrededor escuchándoles, porque fue un día de la celebración de Pentecostés. Había miles de personas en Jerusalén y escucharon estos mensajes proclamando las maravillas del Señor, pero cada uno en su dialecto, cada uno en su idioma, aunque no eran de estas partes, aunque no han estudiado estos idiomas, eran asombrados. Unos pensaron que ellos han tomado mucho vino y no fue así. Y Pedro explicó, lo que estás escuchando es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. Y después él cita estos versículos 28 hasta 32, que ellos estaban viendo el cumplimiento de la profecía que Dios iba a enviar su Espíritu Santo sobre su pueblo. Hermanos, es increíble cómo Dios ha tenido compasión de nosotros. No solamente ha quitado la plaga de la muerte por la muerte y resurrección de Cristo, pero Él ha derramado su Espíritu sobre nosotros para capacitarnos de proclamar su palabra. ¿Y qué es esta palabra? Pues mira versículo 31. Voy a leer versículo 30 mejor. Joel 2:30. Haré pródigos en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Entre los sobrevivientes estarán los que Jehová llame. Su punto es eso, que todas las plagas, todo lo malo que han experimentado era preparándose por el día del Señor que iba a venir, el día más peor que eso. Pero ¿quién puede ser salvado en ese día? ¿Quién puede soportar ese día? Versículo 32. Sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Tan grande es esa promesa. Todo, sean hombres o mujeres, ricos o pobres, los peores pecadores o los que piensan que son justos, todos que invoquen el nombre del Señor serán salvos. ¿Y quién es el Señor? Hechos 2 dice que por su resurrección Jesús fue llamado
Señor y Cristo. Jesús es el único Señor. Y los que arrepientan y creen en Él, los que invocan su nombre, serán salvos. Capítulo 3 de Joel da la advertencia que todos no van a invocar su nombre, que hay muchos en las naciones que serán juzgados. Versículo 14 dice, multitudes, multitudes en el valle de la decisión, en el valle de juicio, porque cerca está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su resplandor. Jehová ruge desde Sión, desde Jerusalén da su voz. Tiemblan los cielos y la tierra, pero Jehová es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. La semana pasada hemos estudiado el Salmo 91, que hemos visto que Jehová es nuestro refugio. En medio de todas estas plagas, no está en nuestras casas, al fin de cuentas, que encontramos la seguridad. Está tomando refugio en Cristo. Es invocando su nombre, confiando en su obra en la cruz por nosotros. Y no solamente diciendo, sí, he confiado en Cristo, pero es algo activo, es algo que permanecemos en Cristo, confiando en Él. Y parte de confiando en Él es arrepintiendo diariamente, momento tras momento, de los ídolos del corazón que nos separa de nuestro Señor. Sabiendo que también tenemos responsabilidad para ir y proclamar a otros, advertencia, que un día estarán en el valle de decisión, en el valle de juicio. Y es solamente los que han invocado el nombre de Cristo quienes serán salvos en ese día. Entonces, dos aplicaciones por nosotros. El primero es la importancia del arrepentimiento. Y que este no es solamente algo que hacemos una sola vez. Sí, he arrepentido de mi pecado en general. No es algo que hacemos diariamente, específicamente, cada vez que hemos pecado contra el Señor, que mantenemos cuentas cortas con el Señor. Y especialmente en esos tiempos, Dios nos ha dado esta oportunidad de reconsiderar quién está en control. Tal vez teníamos nuestros planes por nuestra vida, teníamos nuestros metas, nuestros sueños, nuestros goles por lo que haríamos. Y Dios ha intervenido en esta situación para recordarnos, no estamos en control, no tenemos el poder, Él es soberano. Y en cualquier momento, Él puede quitar su bendición de nosotros. Y Él lo hace eso no porque Él es tacaño, pero porque Él es misericordioso, porque Él quiere que estamos regocijando primeramente en Él y no confiando en nosotros, nuestras habilidades, lo que tenemos o nuestros sueños, pero que venimos humildemente delante de Él y que de todo corazón volvemos a Él. Entonces, es algo que necesitamos hacer en privado delante del Señor. Necesitamos pasar tiempo en oración, tiempo en su palabra, pidiendo que Él examine nuestros corazones, que identificamos específicamente, que tenemos una lista de áreas en que hemos pecado y estamos pecando y arrepentirnos y luchar contra esas áreas. Hacerlo también como familias, evaluar la dirección de nuestras familias y arrepentir honestamente delante del Señor de esas cosas. Y también hacerlo como congregación, ayunar, orar juntos y pedir el perdón de Dios sobre nosotros, su limpieza, para que seamos más sanos, más puros para servirle. Y este es el segundo punto, segunda aplicación. Es que Dios no solamente quiere regresar lo que Él ha tomado, regresar a la vida normal. Él ha usado esta prueba, esta disciplina, por algo mejor.
por una demostración del poder de su Espíritu para la gloria de su nombre. Cuando estudiamos en la Biblia, en la historia de la iglesia, los tiempos de avivamiento, siempre hay por lo menos dos pasos. El primer paso es que Dios limpia su iglesia. Dios se mueve su iglesia a arrepentimiento. Tomamos por serio la santidad de Dios y la lucha contra el pecado. Y el segundo es, hay un movimiento grande del Espíritu de Dios, moviendo a arrepentimiento, no solamente a la iglesia, pero a personas perdidas en el mundo y invocan el nombre del Señor. Si queremos ver el segundo, primero comenzamos con arrepentimiento y con eso oramos que Dios, quien ha enviado su Espíritu, si creemos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, moviéndonos a arrepentirnos y al mismo tiempo oramos por la llenura de su Espíritu para controlar cada palabra, cada decisión, cada acción, cada hora de nuestros horarios, que sea guiado por el Espíritu. Y veremos que no es por nuestro poder, no es por nuestra habilidad, es por su Espíritu, dice el Señor. Quiero orar por esas cosas. Nuestro Señor, confesamos que somos pecadores, confesamos que específicamente hemos cometido transgresiones de tu santa palabra. Perdónanos, oh Señor. Y al mismo tiempo, oh Señor, ayúdanos de poner nuestros ojos en tu Hijo, en lo que Él hizo en la cruz. Tú eres, oh Señor, misericordioso y compasivo. Tu gracia es mayor que todo nuestro pecado. Gracias que Cristo murió en la cruz, satisfaciendo tu santa ira, tomando la última plaga de muerte para que seríamos salvos. Gracias, oh Señor, que todos que invoquen su nombre, que creen en Él, somos salvos. Y al mismo tiempo, Señor, ayúdanos de odiar más y más nuestro pecado y amar más y más a ti y tu verdad. Y Señor, pedimos por un gran movimiento de tu Espíritu en nosotros y por medio de nosotros para proclamar el arrepentimiento, el Evangelio de Cristo a nuestros vecinos y a otros por diversas maneras de servirle en tu nombre. Y Señor, pedimos por el arrepentimiento no solamente de nosotros como tu iglesia local, pero tu iglesia en todo el mundo. Oh Señor, también por este mundo perdido. Pedimos por arrepentimiento, sabiendo que es un don de ti. Gracias, oh Señor, que eres misericordioso y lleno de gracia. Es en tu nombre que oramos.